bienvenidos. Esta es la primera plática de la sesión de topología algebraica y geométrica y va a hablar Omar Antolín Camarena sobre espacios clasificantes conmutativos y hiperpolares. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de hablar aquí. Y antes que nada una disculpa a los que me acaban de oír hablar de esto en Oaxaca. Espero que traigan algo para leer. Pues voy a empezar directamente definiendo estos espacios clasificantes. Voy a empezar con el conmutativo. El espacio clasificante conmutativo de un grupo topológico G se define como sigue. Hay una manera de poner una estructura de espacio simplicial en las eneadas de elementos conmutativos en un grupo, y la realización geométrica de eso es el espacio clasificante conmutativo. Entonces, déjenme decir un poco más al respecto de eso. Esto viene con una inclusión natural en el espacio simplicial que se forma tomando como espacio de n simplejos todas las eneadas de elementos del grupo. Esta es la construcción simplicial clásica del espacio clasificante de un grupo topológico, ¿no? El espacio clasificante de un grupo topológico se puede construir de varias maneras. Una de ellas es como la realización geométrica de un espacio simplicial donde los n simplejos son g a la n, ¿no? Y cuando hacen eso, las funciones, los operadores de cara, que dada una eneada producen una n menos un hada, son de la forma, la mayor parte de ellos simplemente toman dos elementos consecutivos y los multiplican, ¿no? Entonces, si ustedes en lugar de tomar todas las eneadas, toman solo las eneadas donde los elementos conmutan 2 a 2, esta operación no los saca de ese espacio, ¿no? Si estas conmutan 2 a 2, estas también conmutan 2 a 2. Entonces, las eneadas conmutativas forman un subespacio simplicial del espacio simplicial cuya realización es BG, y la realización de eso se define como B con G, ¿no? Esta definición es de un artículo del 2011 de Alejandro Adem, Enrique Torres Giese y alguien más que estoy olvidando, por eso lo traigo anotado, Fred Cohen. Estudiaron múltiples propiedades de este espacio. La motivación, tal vez una buena motivación para introducirlos, es que hay una variante de K-teoría compleja, clasificada por B común, ¿no? Entonces déjenme hablar un poco acerca de esto. Esto sí clasifica algo. B con G clasifica, G haces principales, que de cierta manera son conmutativos. El término es transicionalmente conmutativos. Y transicionalmente conmutativos, lo que significa es que un G-as principal sobre un espacio X es transicionalmente conmutativo. Es transicionalmente conmutativo si hay una cubierta abierta de X donde el as es trivial en cada abierto y todas las funciones de transición tienen valores que conmutan. Una cubierta trivializadora. Es que de hecho me dijeron que me iban a tal que esto es trivial, ¿no? La restricción de cada
Es una cubierta trivializadora. Y las funciones de transición, ¿no? Un A se puede describir por medio de funciones de transición. Que están definidas en intersecciones de dos de los abiertos y toman valores en el grupo. Si todas estas conmutan puntualmente en sus dominios comunes. Eso lo voy a escribir nada más que conmutan 2 a 2. Entonces, eso es una estructura transicionalmente conmutativa en un GEAS principal. Una elección de una cubierta abierta, trivializadora, de manera que las funciones de transición tienen la propiedad de que si tomo un punto en X y me fijo en todas las funciones de transición que estén definidas ahí, los valores de esas son elementos que conmutan, ¿no? Y B con G clasifica haces principales con esta estructura adicional. Ahora, esto es una estructura adicional. Un mismo haz G principal puede tener varias cubiertas con esta propiedad que no sean equivalentes entre sí. La elección de una cubierta nos da una factorización de la función que clasifica el haz original, ¿no? A través de una factorización salvo homotopía. Y las clases de homotopía de estas factorizaciones son realmente lo que es una estructura transicionalmente conmutativa sobre el GEAS principal clasificado por F. Y entonces les advierto que una misma F puede tener varias factorizaciones que no sean homotópicas entre sí y elegir una cubierta abierta trivializadora de manera que las funciones de transición conmuten les da una factorización y todavía falta tener algún criterio simple para decir cuándo dos de estas cubiertas producen factorizaciones equivalentes, ¿no? Entonces, pero bueno, el punto de esto es que hay alguna manera geométrica de pensar en qué significa este espacio B con G. Deja algo que desear porque el criterio para decir cuándo dos de estas son equivalentes es un poco complicado. Pero bueno, entonces estos espacios clasificantes conmutativos se merecen el nombre de espacios clasificantes conmutativos, clasifican haces que son conmutativos en algún sentido, ¿no? Esta definición de haces transicionalmente conmutativos es de un artículo posterior de Alejandro Adem y José Manuel Gómez. Y el lado geométrico me parece que no ha avanzado mucho más allá, pero pues, para mí el interés de estos espacios es que son una fuente interesante de espacios que puede uno estudiar y lo que uno descubre acerca de ellos sí dice algo acerca de la geometría, pero eso falta desarrollarlo más, me parece. Estos espacios surgieron porque había desde antes interés en estudiar espacios de homomorfismos y esto sigue muy activo entre grupos discretos y grupos topológicos. Y estos espacios son más complicados de lo que uno pudiera pensar. Y bueno, como parte del estudio de estos espacios fue que notaron que cuando uno toma gamma como z a la n, los de todas las n's juntas se pueden armar en un solo espacio simplicial. Pero estos espacios en sí son bastante interesantes y déjenme decirles un ejemplo de un artículo de Alejandro Adem y Fred Cohen para convencerlos de que esto es un poco más sutil de lo que uno podría esperar. En el caso de espacios clasificantes, si uno tiene una función que sea homomorfismo de grupos y también sea una equivalencia homotópica,
Entonces, la función inducida entre los espacios clasificantes también es una equivalencia homotópica. En este sentido, el espacio clasificante de un grupo solo depende del tipo de homotopía del grupo, del tipo de homotopía de homomorfismos, ¿no? Lo mismo no pasa para estos espacios. Incluso si G es un grupo de Lie, y K es su subgrupo compacto maximal, de manera que la inclusión de K en G es un homomorfismo de grupos que también es una equivalencia homotópica. Incluso en esta situación muy especial de homomorfismo que es equivalencia homotópica, Om gamma K puede ser distinto de Om gamma G. La inclusión induce una función entre estos dos, y en un artículo de Alejandro Adam y Fred Cohen dan un ejemplo en el que esto no es una equivalencia homotópica, y el ejemplo no es muy complicado. Gamma es el grupo fundamental de una superficie de género al menos 2, G es SL2R, su compacto maximal es SO2, y fíjense que SO2 es abeliano. Entonces, sí, se sabe que hay representaciones fieles de dimensión 2 de estos grupos gamma. Si toman una de esas, está en una componente conexa de este espacio que no está en la imagen de estas. Como K es abeliano, todas estas son de dimensión 1, y pueden ver que si toman una que realmente es de dimensión 2, está fuera, está en una componente conexa que no está en la imagen de esta. Entonces, bueno, estos espacios son sutiles, y incluso la cuestión de cuándo son conexos es un poco complicada, incluso para Z a la n, ¿no? Por ejemplo, saber si esto es conexo o no, no depende solo de si G es conexo o no, ¿no? Por ejemplo, cuando G es SUN, estos son conexos, pero cuando G es SO3 no es conexo, incluso cuando N es 2. Entonces, bueno, estos espacios son un poco sutiles. Agarra uno todos ellos y los junta en un espacio simplicial, toma la realización. Entonces, no está claro de antemano qué clase de propiedades va a tener esto, ¿no? Ok. Déjenme ahora mencionar brevemente una generalización. Puse los espacios clasificantes nilpotentes también en el título. Esos son algo similar. Ahora voy a hablar de los espacios clasificantes nilpotentes. Hay uno para cada Q. Bueno, a ver, déjenme antes de eso recordarles de la noción de grupo nilpotente y cuál es la longitud de un grupo nilpotente. Si G es un grupo, hay esta cadena de subgrupos, gamma 1 es todo el grupo, a partir de ahí cada uno es el conmutador, el generado por todos los conmutadores de elementos de G con elementos de gamma Q de G, ¿no? Esto es la serie central descendiente del grupo G. Si llega al grupo trivial, G es nilpotente, ¿no? Y si gamma Q más 1 de G es el primero que es trivial, entonces voy a decir que G es Q nilpotente. Creo que sí. A veces a eso le digo Q nilpotente y a veces Q más 1 nilpotente, y pido una disculpa de antemano. Bueno, cuando G es abeliano, gamma 2 gamma 2 ya es trivial, todos los conmutadores son triviales, ¿no? Y así como puede uno tomar el subespacio simplicial de las eneadas donde los elementos conmutan 2 a 2, podría uno tomar
el subespacio de las eneadas, tales que generan un grupo que es nilpotente de índice Q. ¿No? Aquí es un poco menos obvio que los operadores de cara y de generación del espacio simplicial no te sacan de este conjunto, pero también es cierto. Y una manera de verlo es que una eneada así es lo mismo que un homomorfismo del grupo nilpotente de índice Q libre generado por n elementos AG. Así como acá las eneadas conmutativas eran un homomorfismo del grupo abeliano libre de n generadores AG, ¿no? Ese grupo se puede construir explícitamente como Fn, donde este es el grupo libre, módulo gamma Q de Fn, ¿no? Este es un grupo con n generadores tal que gamma Q es trivial y es el grupo libre con esa propiedad, ¿no? Entonces, esta eneada, una eneada con esta propiedad alternativamente se puede representar como un homomorfismo de grupos, de aquí a acá. Entonces, podemos definir los espacios clasificantes Q nilpotentes como, análogamente, la realización geométrica de un objeto simplicial formado por estos grupos. Y aquí puse Q y no Q más 1 para que B com G sea B2 de G. Bueno, entonces esto es toda una familia de espacios que le puede uno asociar a BG. Hay inclusiones naturales de cada uno en el siguiente. B com G es B2 de G, está contenido en B3 de G, etc. Todos estos están contenidos en BG. La unión no es todo BG, ¿no? O sea, la unión consta de eneadas que generan subgrupos que son nilpotentes de algún índice, y pues no todos los subgrupos de BG finitamente generados tienen por qué ser nilpotentes. Pero bueno, entonces estos han sido menos estudiados que B com G. En particular, no se sabía mucho acerca de ellos cuando G era SU2. Y esto fue, esta era la situación cuando Bernardo Villarreal, un alumno de doctorado de Alejandro Adem, me contó acerca de estas cosas y empezamos a trabajar juntos en eso. Y una de las primeras cosas que hicimos fue ver qué podíamos decir acerca de los BQGs para GSU2. Entonces, bueno, si uno quiere saber algo acerca de BQG, necesita tener control sobre la familia de subgrupos nilpotentes del grupo. Y entonces eso fue lo primero que hicimos, encontrar los subgrupos nilpotentes de SU2. Y todos esos resultaron ser los no abelianos conjugados a un grupo de cuaternios generalizados. Voy a recordarles qué son estos. Piensen en SU2 como los cuaternios de norma 1. Si oyen a Bernardo Villarreal hablar sobre esto, seguramente les dirá piénsenlos como matrices complejas de 2×2 de la siguiente forma. Yo prefiero los cuaternios. Aquí tomen las raíces 2 a la Q menos unésimas de la unidad contenidas en el S1 contenido en la copia de los complejos estándar en los cuaternios, y esto junto con la clase lateral de eso multiplicado por el cuaternio J. Esta es una manera de definir cuál es el grupo de los cuaternios generalizados de orden 2 a la Q, y se puede probar que
Si H es un subgrupo de SU2 no abeliano y nilpotente, entonces H es conjugado a uno de estos. Para algún Q mayor o igual que 3. Entonces, sabiendo ya cuáles son todos los subgrupos nilpotentes de BG, estos espacios clasificantes nilpotentes son más fáciles de estudiar. En particular, la diferencia de uno al siguiente viene toda contenida en los subgrupos de Q2 a la Q. Y con esto pudimos encontrar, yo creo que no quiero poner esa fórmula, pudimos hacer cosas como, por ejemplo, describir este espacio, al menos describir cómo difiere del de las eneadas conmutativas que está contenido aquí dentro. Este espacio, desde luego, tiene a todas las eneadas conmutativas. Y además de eso, el resto que tiene son copias del grupo SU2 dividido por su centro. Y el número de copias lo calculamos. Saber que todos los subgrupos nilpotentes son conjugados a uno de estos lo vuelve un problema de combinatoria. Y hay una fórmula complicada que dice cuántas componentes hay, ¿no? Está relacionado con el número de eneadas generadoras de uno de estos. Y puede uno expresar el tipo de homotopía de uno de estos espacios en términos del anterior. A ver, déjenme mejor empezar por el otro extremo. Entonces, si estoy interesado en BQS2, SU2, estoy interesado en todas las eneadas que generan nilpotentes de índice Q. Entre esas están las que de hecho generan un subgrupo nilpotente de índice Q-1, ¿no? Todas las demás son conjugadas a una eneada que cae dentro de un Q2 a la Q. Entonces, esto cubre parte de este espacio, el resto está cubierto por eneadas de Q2 a la Q conjugadas por un elemento arbitrario de SU2, ¿no? Porque cualquier conjugado de uno de esos también es nilpotente del mismo índice. Y la única intersección entre estas dos cosas son las eneadas que son conjugadas a algo de índice de nilpotencia Q a la menos 1 que esté contenido en Q2 a la Q. Entonces, puede uno probar que este cuadro es un coproducto amalgamado homotópico. Y entonces permite estudiar este espacio en términos de este. Muestra cuál es la diferencia entre los dos. En particular, fíjense que aquí este espacio se puede escribir explícitamente, es un CAPI1. Y para saber cuál hay que saber la estructura de los subgrupos Q-1 nilpotentes de Q2 a la Q. Pero eso se puede calcular. Resulta que hay básicamente dos copias distintas de Q2 a la Q-1 y los demás subgrupos Q-1 nilpotentes son abelianos. Entonces es un producto amalgamado complicado de estos grupos, ¿no? Pero fíjense que aquí todos los elementos en cada uno de los factores son de orden potencia de 2. PU2 es RP3, ¿no? Entonces todo esto, la homología módulo 2 es 0. Entonces esta en particular es un isomorfismo en homología módulo 2 y como esto es un push out, este también. Entonces
Eso no es lo que quise decir, no módulo 2. Módulo, con coeficientes en un anillo donde 2 sea invertible, es donde es 0. Al contrario, módulo 2 es donde es interesante. Disculpen. Lo contrario de lo que dije. En homología racional o cualquier otro anillo donde 2 sea invertible, esto tiene homología 0. Entonces ahí esto es un isomorfismo simplemente porque va de 0 a 0. Entonces en homología racional estos son isomorfos. Ok. Bueno, entonces, perfecto. Les quería mencionar eso acerca de los nilpotentes, pero bueno, esto les debe indicar, hasta ahorita creo que esta es la mejor vía que tenemos para estudiar estos espacios, y entonces es mucho trabajo decir cualquier cosa acerca de ellos. Porque básicamente lo que quieras saber acerca de este lo tienes que haber contestado para los anteriores. Entonces, hemos trabajado un poco con B3, en particular cuando Q es... cuando Q es 4, y aquí estamos hablando de B3 de Q16, calculamos la homología módulo 2, que es la única interesante de este espacio, y es una cosa complicada. Entonces, probablemente necesitamos una mejor idea para estudiar esos espacios. Esta manera, pues permite hacerlo, pero es laborioso. Entonces, déjenme ahora regresar a los espacios conmutativos. Ya no voy a decir nada acerca de los de nilpotencia superior. Entonces, volvemos a estos. Y les voy a presentar la herramienta principal con la que se pueden estudiar estos, que es el mapa de conjugación. Y la idea es que hay una fuente obvia de eneadas conmutativas en G. Si uno toma un subgrupo de G que es abeliano, cualquier eneada de elementos ahí es conmutativa, ¿no? Entonces, si tenemos cualquier subgrupo abeliano de G, eso nos da una inclusión del espacio clasificante en el espacio clasificante conmutativo. Simplemente una eneada de elementos de A va a esa misma eneada, ¿no? Y bueno, si G es un grupo de Lie, con la propiedad de que todos los subgrupos abelianos están contenidos en alguno conexo, entonces el toro maximal controla toda la información abeliana. ¿Sí? Entonces, sea T un toro maximal, todos son conjugados entre sí, y como algunos grupos tienen la propiedad de que los subgrupos abelianos finitos siempre están contenidos en un toro, otros no. Por ejemplo, si G es disconexo, fácilmente puede pasar que haya un grupo abeliano que tiene partes en varias componentes. Eso pasa, por ejemplo, en O2. ¿No? Pero otros grupos como SU2, que es del que voy a hablar, sí tienen la propiedad de que todos sus subgrupos abelianos están contenidos en algún toro maximal. Entonces, en ese caso, podemos cubrir todas las eneadas conmutativas como aquellas que son conjugadas de una eneada que viene del toro maximal, ¿no? Entonces puedo definir esta función donde lo voy a escribir como si este espacio constara de las eneadas, ¿no? Pero realmente lo que estoy describiendo aquí es una función simplicial. Y acá estoy hablando de su realización geométrica. Entonces, si tienen un elemento del grupo y tienen una eneada de elementos del toro maximal, pueden conjugarla y obtienen una eneada de elementos de G que conmutan entre sí. Y si todos los subgrupos abelianos están contenidos en un toro maximal, esto es su proyectivo, ¿no? Aquí hay un poco de redundancia. Por ejemplo, cuando G está en el toro, la conjugación por G no hace nada, ¿no?
Y más generalmente hay una acción del grupo de Weyl del toro que deja esto invariante. Entonces esta desciende a una función definida en este cociente. Y esta función de aquí, esta es una buena herramienta para estudiar el espacio clasificante conmutativo. Es una manera de producir casi todas las eneadas conmutativas en G que no... Ahorita explico por qué casi todas. Y sin mucha redundancia, ya haber pasado a cociente, ¿no? Entonces aquí, este W es el grupo de Weyl, N es el normalizador del toro en G, ¿no? Entonces, esta función es la clave para estudiar los B con G, al menos cuando G es de dimensiones bajas. Para SU2, SU3, grupos así, esto contiene la mayor parte de la información. En general, no es subtrayectiva porque las eneadas que se producen así tienen la propiedad de que todas están en la componente de cualquier eneada de esta forma está en la componente del neutro del grupo repetido, ¿no? Porque el toro es conexo, puedo conectar cada TI con el neutro y entonces el conjugado queda conectado con este por una trayectoria. Entonces esto no le pega a todas las componentes de las eneadas conmutativas en general. Pero hay grupos para los cuales el espacio de eneadas conmutativas es conexo, como SUN, y entonces en ese caso ahí le pego a todas, y esto proporciona bastante información. Ahora déjenme especializar al caso en el que G es SU2, el toro maximal es ese mismo S1 del que ya habíamos hablado, el normalizador del toro es como la versión continua de los cuaternios generalizados. Ese es el normalizador. Entonces el grupo de Weyl tiene dos elementos. Y en este caso estudiemos qué tanto le falta a esta función para ser inyectiva. Bueno, entonces estamos interesados en la clase de una pareja EITI que va a dar aquí a los conjugados. Voy a poner. ¿Qué pasa si otra tiene la misma imagen? Bueno, para empezar, fíjense que cada una está en un conjugado del toro indicado por el primer elemento, ¿no? Si esos conjugados del toro de hecho fueran el mismo, entonces G a la menos 1H es un elemento del normalizador y es fácil verificar que su clase en el grupo de Weyl muestra que estas dos parejas son equivalentes en este cociente, ¿no? Entonces, en el caso en el que de hecho sea el mismo conjugado, ahí ya era inyectiva la función, porque estos sí son equivalentes, ¿no? Ahora, si los conjugados no son el mismo, entonces su intersección, ya esto es lo primero que voy a decir que es específico a SU2. La intersección es nada más menos 1. Esto es algo que pueden verificar en SU2. Cualesquiera dos copias de S1 adentro de SU2 se intersectan en la identidad y menos la identidad nada más, ¿no? Entonces, si estas dos eneadas son iguales, pero los conjugados a los que pertenecen son distintos,
eso obliga a que todas las T's y las S's sean solo más o menos 1. Y en un segundo paso eso implica que son iguales las T's a las correspondientes S's, ¿no? Y entonces esa es la única fuente de falta de inyectividad. Si tenemos dos eneadas aquí con la misma imagen, y estoy escribiendo de nuevo G y T, pero estoy pensando específicamente en SU2, las que tienen la misma imagen venían del más menos 1, que voy a denotar con Z, porque es el centro de SU2. Las eneadas venían de aquí. Aquí la acción de W es trivial, entonces este cociente lo puedo reescribir como G módulo el normalizador por BZ, ¿no? Entonces, dos eneadas cuya G o H difería, pero que eran la misma eneada de elementos más menos 1, esas tienen la misma imagen, y esa es la única fuente de falta de inyectividad. Entonces, ahí esta composición se factoriza a través de la proyección, porque no importa por quién esté conjugado. Si estoy conjugando puros unos y menos unos, el resultado es el mismo. Entonces tengo este diagrama conmutativo y se puede demostrar que esto es un coproducto amalgamado homotópico. Esto es, lo puse aquí específicamente para SU2. Se pueden probar cuadros parecidos para otros grupos de dimensiones bajas como SO3 o como O2, por ejemplo. En los casos en los que G es conexo, eso es consecuencia de uno de los resultados de Alejandro Adem y José Manuel Gómez. Pero en el caso en el que el cuadro similar a este que tenemos para O2, por ejemplo, ese no está cubierto por ese resultado. Y en cualquier caso, esto es, no sé, siento que es un argumento directo para explicar por qué tenemos este push-out. Y entonces esto da bastante información acerca de B-G. En particular, bueno, todos estos son espacios conocidos, ¿no? G es SU2, eso tiene el tipo, eso es homeomorfo a S3. El cociente por el toro es S2, ¿no? De hecho, la inclusión S1 en SU2, proyección al cociente. Esto es la fibración de Hopf. Entonces, G módulo N módulo Z2, esto es RP3. No, RP2, perdón, es el cociente de S2 por la acción del grupo de Weyl. Pueden ver que el grupo de Weyl actúa por antípodas en S2. Entonces esto es RP2, esto es RP infinito, esto es RP infinito. Aquí tenemos Bcom SU2. Esto es S2 cruz CP infinito, módulo la acción diagonal del grupo de Weyl, donde actúa aquí por antípodas y acá por conjugación. Entonces esto es una descripción bastante concreta de qué es Bcom de SU2. En particular pueden ver que como esto es, si toman homología con coeficientes en un anillo donde 2 sea invertible, ambos tienen homología 0. Esto es un isomorfismo en homología I, entonces este también será. Entonces esto prueba que, por ejemplo, en homología o cohomología racional, estos dos tienen la misma, ¿no? Eso es un resultado general acerca de esta función phi, también probado por Alejandro Adem y José Manuel Gómez. Si aquí nos restringimos a la componente de esta eneada. Entonces, nomás para que quede escrito explícitamente, déjenme poner aquí el 1. Eso significa, dentro de cada espacio de eneadas, tomo la componente de esta. Eso es un subespacio simplicial. Y esta, probaron ellos que para un grupo conexo y compacto de Lie, esto es un isomorfismo en cohomología racional. Y bueno,
Pero como en este caso particular lo pueden ver simplemente de este push-out, ¿no? Aunque eso es un hecho general. Esto también les permite hacer más cálculos y ahorita les voy a escribir unos cuantos resultados más que tenemos. Lo que sigue es trabajo con Bernardo Villarreal, como antes, y también con Simon Gritschacher. Estuvimos haciendo cálculos para muchos grupos de Lie de dimensiones bajas, como SU2, bueno, principalmente SU2, pero también O2, SO3, que está estrechamente relacionado a SU2 porque es el cociente por el centro, e hicimos cosas como calcular los anillos de cohomología con coeficientes enteros de los BCOM y calcular el tipo de homotopía de ECOM. De ese no he hablado, entonces déjenme explicar qué es. Entonces ahora les voy a hablar un poquito acerca de ECOM-G. Una manera de definirlo es, acuérdense, desde la construcción tenemos la inclusión de BCOM-G en BG. ECOM se puede definir como la fibra homotópica de esa inclusión. Si prefieren pensar en términos de G haces principales, ECOM-G es el espacio total del haz G principal transicionalmente conmutativo universal que tiene base BCOM-G. Les expliqué antes que esto clasifica cierto tipo de haces G principales, los llamados transicionalmente conmutativos. Y en particular hay uno de esos haces transicionalmente conmutativos universal que se obtiene como producto fibrado del haz G principal universal. Entonces esta es otra manera de definir con G, y como ven es lo mismo porque este es contraíble. Entonces estos espacios son una medida de qué tanto difiere el espacio clasificativo conmutativo del espacio clasificante usual. Y Alejandro Adam y José Manuel Gómez habían probado que para grupos de Lie conexos, esto tiene el tipo de homotopía de un complejo CW con un número finito de celdas. Saber eso ya es una indicación de que, al menos en el sentido de la cohomología, no son sumamente diferentes estos dos. Pero bueno, creo que no se conocían ejemplos concretos de qué complejos CW finitos salían antes de que Bernardo, Simón y yo empezáramos a trabajar en esto. Y no. Si fuera contraíble, eso querría decir que esto es una equivalencia homotópica y que entonces estamos estudiando los espacios clasificantes usuales. Esta plática sería una estafa. Estarías justificado en salirte en este momento. Entonces, les voy a... Bueno, no solo no son contraíbles, les voy a decir cuáles son un par de ejemplos de estos. Probamos que ECOM de O2 es la suspensión del toro. Y dije la suspensión del toro, pero escribí eso. También es lo mismo. Y ECOM de SU2, este es más interesante aún. Es la cuña de S4 con la cuarta suspensión de RP2. Entonces, perfecto. En el tiempo que resta les quiero dar una idea de cómo probamos esto. Involucra bastantes cálculos, entonces no puedo hacer todos los detalles, pero les voy a platicar la estrategia.
Ok. ¿Qué más debería decir antes de eso? Tal vez debería decir un poco acerca de cómo calculamos los anillos de cohomología enteras. Los grupos de cohomología entera los pueden obtener de este pushout usando Mayer-Vietoris. Tienen que analizar qué hace esta función en cohomología, pero eso no es demasiado difícil. Encontrar la estructura del producto es un poco más complicado. No tenemos un método muy directo para hacerlo. Lo que hicimos fue tomar un pushout análogo para U2. Hay uno parecido para U2. Ahí el toro maximal es un toro de dimensión 2. Sigue teniendo U2 teniendo la propiedad de que las intersecciones de dos toros cualesquiera son siempre la misma. Ahí es una copia de S1. Entonces, este cuadro, así como está, también aplica para cuando G es U2, solo que ahora T es un toro de dimensión 2 y el centro es una copia de S1. Y en ese tenemos suerte de que en la sucesión exacta larga de Mayer-Vietoris para el cuadro, la función que va de aquí a la suma directa de las cohomologías de estos dos es inyectiva. Y esa está inducida por una función entre espacios, ¿no? Va de la cuña de estos dos acá. Entonces, eso es un morfismo de anillos. Y es inyectivo. Entonces, eso ya te dice cuál es el anillo de cohomología de B com U2. Es la imagen dentro del anillo de cohomología de la cuña de estos dos. Eso fue suerte. Pero así obtiene uno el anillo de cohomología de B com U2. Y después hay una fibración de B com SU2, incluido en B com de U2, con fibra S1. Y ya que tenemos el anillo de cohomología de B com U2, en la sucesión espectral de SER encontramos la mayor parte de la estructura del producto aquí. Bueno, entonces ahora déjenme hablarles de cómo encontrar E com SU2. Y involucra usar este mismo cuadro. Ok, entonces E com de G es la fibra homotópica de la inclusión de B com de G en BG. Y este cuadro es un coproducto amalgamado homotópico. Ahora, todos estos espacios los pueden considerar como espacios con una función hacia BG, dada por las composiciones indicadas en este diagrama. Entonces, todo esto es un diagrama de espacios sobre BG. Puedo tomar la fibra homotópica del diagrama entero, tomar el producto fibrado homotópico de todo este diagrama con esta función. Y una propiedad básica de la teoría de homotopía es que cuando toman un pullback homotópico de un pushout homotópico, lo que resulta también es un pushout homotópico. Esta es una de las propiedades distintivas de esta teoría de homotopía comparada con otras. Entonces, si hacen eso, ¿qué resulta? Bueno, en esta esquina, pues tengo E com G. En esta esquina que tengo, aquí tengo BZ a B com G a BG. Esta composición es la inclusión usual del centro en el grupo. Entonces, la fibra homotópica es simplemente el cociente. Acá, esta composición no depende de la primera coordenada, ¿no? Porque lo primero que hago es proyectar en la segunda. Entonces simplemente obtengo la fibra que tenía antes, que era G módulo Z, multiplicado por este factor, ¿no? Y este es el que es un poco más interesante. Si no estuviera esto, si esta parte no estuviera, pues aquí tendría G módulo T, por el mismo argumento que usé aquí. Se puede probar que lo único que sucede es que la otra parte la acompaña.
Esto es menos obvio, pero se puede demostrar eso. Entonces, esto les da un push automotópico que les permite expresar ECOM de SU2 en términos de estos otros espacios. Y déjenme simplemente reescribirlos, todos son espacios conocidos. G módulo N es RP2, G módulo Z, eso es RP3, ¿no? Es SU2, que es S3, módulo su centro. Aquí tengo la proyección a RP3, aquí tengo el objetivo, ECOM de SU2, y acá tengo esta variedad de dimensión 4, tomen S2 cruz S2, módulo la acción diagonal antípoda, y eso me permite calcular ECOM de SU2. Ahora, como paso preliminar, este es difícil de analizar, sobre todo porque esta función es un poco complicada. De hecho, si no supieran de dónde la sacamos, que venía de la conjugación acá, ni siquiera es obvio cómo definir una función interesante de aquí a acá, ¿no? Pero bueno, lo que puede uno hacer es restringir esto a RP2 cruz RP2, ver como qué parte de ECOM SU2 queda sobre esa intersección. Eso sería tomar RP2 cruz RP2 donde uno incluye este RP2 en RP3 de la manera usual, restringir esa función a RP2 cruz RP2 y ver qué sale de este coproducto homotópico amalgamado, ¿no? Entonces, podemos estudiar cosas acerca de X usando la sucesión de Mayer-Vietoris para calcular su homología, usando el teorema de Van Kampen para calcular su grupo fundamental. Y lo que uno descubre si hace eso es que, primero, el espacio es simplemente conexo. Y segundo, cuando uno calcula la homología entera, descubre que es la misma que la de la esfera de dimensión 4. ¿No? Entonces, si tiene una esfera homológica que es simplemente conexa, de hecho es una esfera, ¿no? Entonces, para no tenemos un argumento directo. Estaría yo interesado en ver un argumento directo de por qué esto sale del tipo homotopía de C4. Pero bueno, este argumento no es complicado, pero me parece indirecto. Entonces, bueno, hay un S4 metido en ECOM de SU2, ¿no? Y ahora para encontrar el resto, déjenme reescribir este diagrama. Entonces, este es el diagrama. Tal vez debería etiquetar esta porque aquí cuando tenía R3 y R3 era claro cuál proyección era, pero acá ya no es claro, ¿no? Entonces, tienen este diagrama cuyo push-out homotópico sale S4. ¿No? Ahora, la manera de obtener RP3 a partir de RP2 pues es pegarle una celda. Entonces, puedo poner ese diagramita y su coproducto amalgamado homotópico va a ser RP3, ¿no? Aquí puedo hacer lo mismo. ¿En qué factor va? Aquí estoy proyectando acá. Quiero que ahí sea la identidad. Entonces, RP2. Aquí. Ahora, si pongo esta columna, pues es simplemente la primera multiplicada por RP2. Entonces obtengo RP2 cruz RP3. Y como estas son proyecciones, aquí simplemente obtengo la proyección. Y ahora aquí es donde hay que pensarle. Aquí voy a poner
RP2. Esta es la parte que tal vez no sea obvia por qué funciona así. Estos son los iguales, quieren decir que es la identidad. Y aquí, este RP2 es S2 módulo W. Entonces tienen una inclusión diagonal. La diagonal módulo W, si quieren. Pueden verificar que este cuadro no conmuta, pero sí conmuta salvo homotopía. Que conmute salvo homotopía tal vez es la sorpresa de este argumento. Y entonces aquí, si toman el coproducto amalgamado homotópico, como esto es una identidad, obtienen una copia de este espacio. Entonces si lo hacen por columnas, obtienen este. Si lo hacen por renglones, ¿qué obtienen? Esto es la identidad, entonces obtengo el otro, que es contraíble. Aquí, esto es una de las maneras de definir el join o la junta de RP2 y S2. Tomar junta con una esfera es suspender. Entonces aquí tengo la suspensión triple de RP2. Este es el que allá con esos argumentos probamos que era S4. Entonces tomar los colímites por renglones produce este diagrama. Y entonces, como sumar por renglones o sumar por columnas tiene el mismo resultado, el coproducto amalgamado homotópico de esto, que ya dijimos que era ECOM SU2, debe ser equivalente homotópicamente al coproducto de esto, que es la cofibra homotópica de teta. Ahora, teta está escrito de una manera muy indirecta. Es la función inducida entre los coproductos amalgamados homotópicos de estos dos renglones por esta transformación natural. Entonces, no es tan fácil acceder a teta. Lo que hicimos fue primero encontrar cuál es el grupo de todas las clases de homotopía de funciones de aquí a acá. No es muy difícil ver que eso es Z más Z2. Y no es muy difícil ver que la imagen de teta aquí tiene que tener la primera coordenada 0. Entonces ya solo hay dos opciones. O teta es nula, o teta es la que da el generador de Z módulo 2. Entonces solo hay dos posibles espacios que podría ser ECOM SU2 en este momento del argumento. Y uno de ellos, cuando teta es 0, es el que es la cuña. ¿No? Si teta es nula, aquí la cofibra homotópica es simplemente la suspensión de este cuña este. Ok, entonces solo hay dos posibilidades y hay que distinguirlas. Para eso calculamos los cuadrados de Steenrod en la cohomología módulo 2. Esas dos posibilidades tienen distinta acción del álgebra de Steenrod. Y podemos calcular cuál es la correcta en ECOM de SU2 usando Mayer-Vietoris. Y entonces así se descarta una de las dos posibilidades. ¿Ok? Y yo creo que termino aquí. Muchas gracias. ¿Hay alguna posibilidad de que el ECOM sea un espacio clasificante de algún grupo topológico? Mi motivación viene de lo siguiente. En el trabajo de Nito Pichlu, él describe colímites homotópicos de espacios homogéneos de grupos de Lie amalgamados por un toro máximo. Resulta que esto es el espacio clasificante de un grupo de Kac-Moody que se obtiene de amalgamar grupos de Lie alrededor de toros máximos. No tengo idea de si sea. Eso suena muy interesante. No sé si tendría que pensarlo, pero después platicamos de eso, ¿no? Sí, suena muy bien. Sí. Y la segunda, pues bueno, está el teorema de ese cobordismo para variedades con grupo fundamental bueno. Pero me imagino que quieres una directa de por qué. Sí, digo, todos estos son espacios muy concretos, ¿no? Y te puedo dar un modelo concreto de esta función. Debería de... No sé, o sea, no hay ningún problema con este argumento. Nomás fue esas cosas que me dio la sensación de que debería ser más obvio. Sí, digo, eso que dices es más sofisticado que esto. Muchísimas gracias. Gracias.